La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. ¿Qué onda, banda? Bueno, con esto vamos a inaugurar, con esta primera lectura, el canal de YouTube. Pues gracias a todos los que están escuchando. Esperemos que esto jale para bastante tiempo. Bueno, como lo dije en el video anterior, esta fue la primera cosa que yo busqué o traté de encontrar en YouTube y en Spotify para poder distraerme haciendo la limpieza, o aunque mucha gente no me crea, en algún tiempo de mi vida hice ejercicio y no encontré nada. Es por eso que quería inaugurar el canal con esta lectura. Y bueno, creo que para no echar tanto choro, vamos a empezar de una vez. Aquí en Lecturas para Trapear tengo que hacer unas pequeñas advertencias. Número 1, mi inglés es muy malo, entonces van a ver cosas que no voy a poder pronunciar al 100%. Están libres de reírse. Y bueno, no les digo que lo dejen en la caja de comentarios, porque seguramente lo van a hacer. Entre eso y entre que hay muchas palabras que no existen y no hay una versión oficial de cómo se pronuncian, pues también se va a escuchar cagado, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y estamos con las mejores intenciones del mundo. Entonces, inaugurando esta nueva sección en YouTube de Lecturas para Trapear, La llamada de Cthulhu, por H.P. Lovecraft. Encontrado entre los papeles del difunto Francis Wayland Thurston, de Boston. Resulta concebible pensar en la supervivencia de tales poderes y criaturas. Una supervivencia de una época inmensamente remota, en la que la conciencia estaba manifestada, quizá, en formas y figuras que desaparecieron hace mucho tiempo ante el avance de la humanidad. Formas de las que solo la poesía y la leyenda captaron un fugaz recuerdo, llamándolas dioses, monstruos y criaturas míticas de todo tipo y especie. Algernon Blackwood. Número 1. Horror en arcilla. A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia, en medio de mares negros e infinitos. Pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño. Pero algún día, la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad, y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podemos enloquecer como consecuencia de tal revelación, o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad, en una nueva era de tinieblas. Los teólogos han adivinado la imponente grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana no son sino un incidente transitorio. Los filósofos han hecho insinuaciones acerca de extrañas supervivencias en términos que podrían helar la sangre si no se enmascarasen tras un suave optimismo. Pero no procede de ellos la visión de épocas prohibidas, que me hace sentir escalofríos cada vez que pienso en ella, y me vuelve loco en mis sueños. En esa pequeña visión, como todas las pavorosas visiones de la realidad, fue el producto de una reconstrucción accidental a partir de varias cosas diferentes, en este caso, un antiguo artículo de periódico y las notas de un profesor fallecido. Espero que nadie más sea capaz de repetir esta reconstrucción. De hecho, si yo viviera lo bastante, jamás aportaría conscientemente un solo eslabón más a tan horrible cadena. Creo que el profesor también tenía intención de silenciar aquella parte de la que tuvo conocimiento, así como de haber destruido sus notas si no le hubiera sobrevenido una repentina muerte. Mi conocimiento del asunto se remota al invierno de 1926 o 27, momento en que tuvo lugar la muerte de mi tío abuelo, George Gamel Angel, profesor emérito de filología semítica en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. El profesor Angel
era una autoridad reconocida en inscripciones de la antigüedad, y con frecuencia habían recurrido a él los directores de museos importantes. A esto se debe que su fallecimiento a la edad de 92 años se ha recordado por muchos. En el ámbito local, el interés se acrecentó por las oscuras circunstancias de su muerte. El profesor sufrió una extraña dolencia mientras volvía del barco de Newport. Tal y como lo dijeron los testigos, se derrumbó de repente, tras haber recibido el empellón de un negro con aspecto de marinero que había salido de uno de los raros y oscuros callejones de la escarpada pendiente que constituía un atajo entre los muelles y la casa del difunto en Williams Street. Los médicos fueron incapaces de encontrar ningún trastorno visible, pero terminaron por apuntar, tras una discusión, que la causa de la muerte debía ser una lesión desconocida del corazón, causada por el rápido ascenso de un hombre, ya mayor, por una colina tan pronunciada. En aquel momento, no vi razón alguna para disentir de este dictamen, pero más tarde me vi inclinado a cuestionarlo, e incluso más que a cuestionarlo. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, que había muerto viudo y sin hijos, debía examinar sus papeles con cierta minuciosidad. A tal fin, llevé todos sus archivos y cajas a mi alojamiento en Boston. La mayoría del material que correlacioné será publicado más adelante por la Sociedad Americana de Arqueología, pero había una caja que me resultó sumamente misteriosa y que me sentí reacio a enseñar a otros ojos que no fueran los míos. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió buscar en el llavero que el profesor llevaba siempre en su bolsillo. Entonces pude abrirla, pero parece que fuera solamente para toparme con una barrera más fuerte e infranqueable. ¿Cuál podía ser el significado de aquel extraño bajorrelieve en arcilla y de los inconexos apuntes, notas y recortes que encontré? ¿Había comenzado mi tío a creer en semejantes supercherías en sus últimos años? Decidí emprender la búsqueda del excéntrico escultor responsable de aquel claro trastorno de la paz mental de un anciano. El bajorrelieve era una tosca pieza rectangular de algo más de 2 centímetros de grosor y con una superficie de unos 13 por 15, de origen evidentemente moderno. Por el contrario, su diseño distaba mucho de resultar moderno, en lo que se refiere al tema y a lo sugerido por la obra, ya que aunque los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos y descabellados, no suelen servir para reproducir la enigmática regularidad que se esconde tras la escritura prehistórica, y ciertamente el grueso de aquellos diseños parecía ser algún tipo de escritura. Sin embargo, y a pesar de estar muy familiarizado con los papeles y colecciones de mi tío, la memoria me fallaba al intentar identificar a qué tipo pertenecía, o incluso al intentar recordar alguna pista de la más remota afinidad de aquella con otras escrituras. Sobre esos presuntos jeroglíficos se encontraba una figura con evidente propósito pictórico, aunque su ejecución, impresionista, impedía hacerse de una idea clara de su naturaleza. Parecía tratarse de algún tipo de monstruo, un símbolo que lo representase, o una forma que sólo una imaginación enfermiza podía llegar a concebir. ¿No estaría traicionando al espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación, algo calenturienta de por sí, creía percibir en ella, de forma simultánea, las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura de ser humano? Una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos destacaba sobre un cuerpo grotesco y escamoso, con unas alas rudimentarias. Pero era el perfil general de toda ella lo que me resultaba más espantoso. Detrás de la figura quedaba insinuado un ciclópeo trasfondo arquitectónico.
los escritos que acompañaban aquella rareza, dejando a un lado un montón de recortes de prensa, habían sido escritos hace poco de la mano. Era el profesor Angel quien los había hecho. Y no había pretensión literaria alguna en su estilo. Lo que parecía ser el documento principal se titulaba Culto de Cthulhu, en caracteres trazados concienzudamente para evitar una lectura equivocada de una palabra tan inaudita. El manuscrito estaba dividido en dos secciones, estando titulada la primera, 1925, Los sueños y trabajos sobre los sueños de H. A. Wilcox, 7, Thomas, St. Providence, Rhode Island. Y el segundo, narración del inspector John R. Legris, 121, Bienville, St. Nueva Orleans, Los Ángeles, 1908, AAS, Michigan. Notas sobre los mismos y sobre el relato del profesor Webb. El resto de los papeles, manuscritos todos, eran notas breves. Algunas de ellas acerca de los extraños sueños de personas diversas, y otras menciones de libros y revistas teológicos, particularmente el Atlantis y el contenido perdido en Lemuria de W. Scott Elliot. El resto eran comentarios acerca de longevas sociedades secretas y cultos secretos, con referencias a varios paisajes de fuentes mitológicas y antropológicas, como pueden ser la rama de oro de Fraser, la brujería en la Europa occidental de la señora Murray y otras cosas. Los recortes aludían a extrañas enfermedades mentales y a una ola de locura o demencia colectiva que tuvo lugar en la primavera de 1925. La primera mitad del manuscrito principal daba cuenta de un suceso bastante peculiar. Parece ser que el 1 de marzo de 1925, un hombre moreno y delgado, de aspecto neurótico y excitado, se presentó en la casa del profesor Angel, llevando el singular bajorrelieve todavía húmedo y fresco. En su tarjeta de visita aparecía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío lo reconoció como el Benjamin de una excelente familia que le resultaba conocida. En los últimos tiempos, el joven Wilcox había estado estudiando en la escultura en la Escuela de Diseño de Rhode Island y viviendo solo en el edificio Fleur-de-Lis, cercano a dicha institución. Wilcox era un joven precoz de genio reconocido, pero de una gran excentricidad, y ya desde la niñez había entusiasmado a gente con las extrañas historias y sueños que tenía por costumbre relatar. Decía de sí mismo que era psíquicamente imperceptible. Pero la gente formal de aquella antigua ciudad comercial le tomaba simplemente por un tipo rarito. Al no mezclarse demasiado con sus compañeros de estudio, se apartó gradualmente de la vida social, y en aquel momento solo se relacionaba con un grupo de estetas de otras ciudades. Incluso, el Club de Arte de Providence, en su celo conservacionista, lo dejó por imposible. Con motivo de la visita, según se leía en el manuscrito del profesor, el escultor pidió bruscamente la ayuda de mi tío, para que, dados sus conocimientos arqueológicos, identificara los jeroglíficos del bajorrelieve. Habló de una manera tan distraída y afectada, y que indicaba tal presunción, que anulaba cualquier simpatía que pudiera sentirse por él. Mi tío le confesó con cierta brusquedad, ya que la notable frescura de la tablilla implicaba parentesco con cualquier cosa, excepto con la arqueología. La réplica del joven Wilcox, que impresionó a mi tío hasta el punto de recordarla y anotarla al pie de la letra, estuvo caracterizada por un matiz fantásticamente poético que debió marcar sin duda toda la conversación, y que tal y como he podido comprobar más tarde, resultaba muy propio de él. Lo que dijo fue: «Claro que es nueva. La hice la pasada noche en un sueño que tuve sobre extrañas ciudades.
y los sueños son más antiguos que la ensoñadora Tiro, la contemplativa Esfinge o la mismísima Babilonia, cercada de jardines. Y así es como damos por inaugurada esta primera sección con La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft en Lecturas para Trapear. Y bueno, no había dicho creo que esto por esta vía, pero no tenemos software y no tenemos micrófonos, entonces los videos van a tener que hacerse con malabares para que queden. De repente se van a cortar, de repente se va a escuchar que hay reggaetón con el vecino, que está ladrando el perro. Va a pasar. Entonces, quería advertirlo principalmente. Pero bueno, las ganas aquí están, ¿no? Y vamos a seguir con esto. Entonces, hasta aquí le dejamos por hoy. En esto que es Lecturas para Trapear, con esta primera lectura de La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Dices que eres la bandota, que eres bien rock and rollero, y se te nota con tremenda matota, todo lleno de tatuajes, y luego hasta traes aretes, y tu camiseta de Metallica. Ay, güey.